como aceptar el pasado de la persona que amas, cuando te duele. Desde el principio quise ser honesto conmigo mismo, estoy pensando en dejar a mi novia, no por lo que hace ahora, sino por lo que fue antes de estar conmigo. Llevamos 4 meses juntos, casi de la misma edad, y la confianza entre nosotros es real. Llevamos años conociéndonos, así que cuando por fin decidimos ser pareja, todo se sintió natural. Pero fue justamente ahí donde comenzó el problema. Apenas iniciamos la relación, empezó a contarme cosas de su pasado sentimental. Yo nunca se lo pedí, y aún así me hablaba de sus relaciones anteriores con una sinceridad que, al principio, me pareció una muestra de confianza, hasta que dejó de serlo. Cada detalle que contaba se me iba quedando grabado en la cabeza, y aunque después entendió que me dolía escuchar esas cosas y dejó de hacerlo, el daño ya estaba hecho. Había tenido 3 relaciones antes de mí. La primera, me contó, fue larga, casi 3 años, y profundamente violenta. Decía que se quedó ahí porque no quería sentirse sola, y que muchas veces accedía a cosas íntimas solo por miedo a que esa persona se fuera. Me confesó que había crecido en un hogar donde la violencia era lo normal, y que eso le hizo creer que el amor debía doler, que amar equivalía a aguantar. Yo escuchaba en silencio, con una incomodidad que no sabía cómo manejar. La segunda relación fue más corta, 1 año, pero la historia se repitió, empezó bien y terminó en lo mismo, gritos, miedo, manipulación. Y otra vez, ella se adaptaba, intentaba complacer, intentaba salvar algo que nunca fue sano. Su tercera relación fue distinta, al menos en apariencia. Duró también 1 año. No hubo violencia, pero sí una especie de resignación. Me dijo que ya no sentía conexión, que quería irse, pero que no lo hacía por no volver a quedarse sola. Esa frase, no quería sentirme sola, la escuché varias veces. En esa etapa, incluso tuvo encuentros sin protección, con miedo y culpa, recurriendo a pastillas de emergencia, aunque decía que no sentía deseo, lo hacía solo para mantener la relación viva un poco más. Yo intentaba no juzgarla, entender que hablaba desde un pasado que ya no existe, desde heridas que venían de mucho antes de conocerme. Pero mientras más entendía su historia, más difícil me resultaba soltar las imágenes que mi mente inventaba cada vez que pensaba en todo eso. A pesar de todo, nuestra relación funcionaba. Había días en los que me sentía completamente conectado con ella, como si todo tuviera sentido. Hablábamos de planes, de viajes, de una vida juntos. Y cuando estábamos cerca, todo parecía fluir sin esfuerzo. Pero bastaba con que volviéramos a estar separados para que mi mente se llenara de pensamientos que no podía controlar. Me asaltaban imágenes, sin quererlo. La imaginaba en esos momentos que ella misma me había contado, pidiéndole a alguien que no se fuera, ofreciéndose a cambio de algo que ella creía amor. Me dolía profundamente pensar que en algún momento sintió que su cuerpo era lo único que podía dar para mantener a alguien a su lado. Era una mezcla de rabia, compasión y rechazo. Una vez me contó que, durante su relación más larga, tuvo un atraso grande y creyó estar embarazada. El tipo desapareció apenas se enteró, la dejó completamente sola. Y, sin embargo, cuando todo volvió a la normalidad, ella siguió con él casi 2 años más, igual, sin protección, sin cuidarse. Yo no lograba entenderlo. En mi cabeza sonaba como una locura, ¿cómo podía continuar con alguien así después de una experiencia como esa? Nunca se lo dije con esas palabras, pero dentro de mí sentía un peso constante. Trataba de convencerme de que su pasado no debía importarme, que todos cargamos con una historia antes de llegar a donde estamos. Pero no podía engañarme, algo dentro de mí se revolvía cada vez que recordaba lo que me contó. Con el tiempo me di cuenta de que no se trataba solo de aceptar su pasado, sino de lidiar con lo que me provocaba. Yo la veía distinta, más madura, más consciente de sí misma. Había cambiado mucho desde aquellas relaciones. Se notaba en su forma de hablar, de poner límites, de cuidarse. Y aún así, el eco de lo que fue seguía molestándome, como una herida que no cerraba del todo. Ella me contó que su infancia había sido dura. Creció rodeada de violencia doméstica, y su primera noción del amor estuvo siempre mezclada con miedo. Una vez, entre lágrimas, me dijo que había sido abusada por un familiar cuando era adolescente, y que eso la marcó profundamente. Escuchar eso me desarmó. Parte de mí quería abrazarla y prometerle que nunca más volvería a pasar por algo así, pero otra parte, una que me duele admitir, seguía sintiendo rechazo al imaginar todo lo que permitió después. No era justo. Lo sé. No podía culparla por decisiones tomadas desde el dolor o el vacío. Pero tampoco podía evitar sentirme incómodo. A veces la miraba y pensaba en lo mucho que había soportado, y al mismo tiempo me costaba verla como alguien que se había valorado. Era una contradicción interna constante, querer entenderla y, al mismo tiempo, no poder alejar mis pensamientos de esas imágenes que me atormentaban.
He intentado muchas veces convencerme de que eso ya quedó atrás, de que no tiene sentido cargar con culpas que no me pertenecen. Pero cada vez que pienso en todo lo que ella vivió, algo se quiebra dentro de mí. No porque la juzgue, sino porque simplemente no puedo con las imágenes, con la sensación de que alguien a quien amo se trató tan mal a sí misma. A veces pienso que el problema soy yo, que debería aprender a separar el pasado del presente. Y otras veces me convenzo de que no es justo seguir con alguien cuando lo que más necesito, paz y estabilidad mental, no puedo tenerlo. Es una guerra interna que me deja exhausto. Hace poco, mientras hablábamos de nuestro futuro, me sorprendí a mí mismo sintiendo tristeza en lugar de ilusión. Ella hablaba con entusiasmo, como si lo tuviera todo claro, y yo la miraba sabiendo que, aunque la quiero, algo dentro de mí no termina de perdonarla por todo lo que permitió antes de conocerme. No es un tema moral ni físico. Es algo más profundo, una especie de desconexión que no logro reparar. Me duele pensar que tal vez estoy renunciando a una buena persona, a alguien que realmente cambió. Pero también sé que seguir así, con este nudo en el pecho, sería condenarme a vivir con fantasmas que no me dejan descansar. Así que he decidido terminar la relación, aunque ella no lo sepa todavía. No por castigo, ni por orgullo, sino porque necesito soltar el pasado que no viví, pero que me persigue como si fuera mío. Quizás algún día logre hacerlo sin rencor, pero hoy, lo único que sé, es que tengo que dejarla ir para poder volver a tener paz.